Presentación de Susan Sontag, presentado por Ismael Palma Hernández, Maite Elizabeth Alanís Pascual, Mireya Basilio Reyes, Noel Antonio Salinas López, Verónica Frida Leiva Acevedo. Módulo 105, Psicología en el campo de la salud. Evaluación final. Presentación de Susan Sontag. La enfermedad y sus metáforas. Descripciones psicológicas. Semejanzas mitológicas. En ellas tenemos la tuberculosis, enfermedad de la pasión en exceso, del pecador temerario y sensual, de la represión, frustración sexual. Susan Sontag, unidad 3, página 15. Y también tenemos el cáncer, enfermedad de la pasión insuficiente, de los reprimidos sexuales, los inhibidos, pocos espontáneos e incapaces de cólera, represión del sentimiento violento. Metáforas. Tuberculosis. Imagen de amor enfermizo. Pasión que consume. Variante de la enfermedad del amor. Represión, frustración. Prototipo de muerte pasiva. Dos aplicaciones opuestas. Demasiado pura para ser sexual y sexualidad limpia de todo libertinaje. Un joven revolucionario búlgaro, exiliado, se da cuenta de que no puede volver a Bulgaria. En un hotel de Venecia, enferma de nostalgia y frustración, contrae tuberculosis y muere. 1860. Metáforas. Cáncer. Enfermedad de la represión emocional. Encogimiento bioenergético. Pérdida de esperanza. William Reich. Susan Sontag, páginas 16-17. Cáncer de Freud. Hombre apasionado por naturaleza y muy infeliz en su matrimonio, se entregó a la resignación. Abandona, renuncia, se hunde. Procesos en que un cuerpo se consumía. Tuberculosis, con sus respectivos síntomas. Infección bacteriana, afecta los pulmones. Enfermedad de contrastes violentos. 2. Síntomas visibles. Produce rachas de euforia. Desintegración del cuerpo. Indolora. Cáncer. Procesos con sus respectivos síntomas. Tipo de actividad celular. Afecta cualquier órgano. Enfermedad de crecimiento. Síntomas invisibles. Estropea la vitalidad. Degeneración del cuerpo. Existe dolor. A mediados del siglo XVIII, sufrir de tuberculosis tenía un enfoque romántico. Inclusive de ello hablaban las novelas, pues se le consideraba como índice de gentileza, delicadeza y sensibilidad, con la finalidad de promover el propio yo como imagen. Tristeza y tuberculosis como sinónimos. Siglo XX. Surgen ideas de similitud entre tuberculosis y locura, unidas porque en ambas enfermedades lo que depara es el encierro. Las enfermedades solían dar singularidad a sus pacientes, así como se creía que la tuberculosis hacía más inteligentes a sus infectados, también se presentaba el cólera, que se le consideraba la penalización de un amor secreto. El cólera
Es el tipo de desgracia que retrospectivamente simplifica un yo complejo, reduciéndolo a un entorno enfermo. Una de las cuestiones que provocaba la tuberculosis era el aislamiento de la persona enferma, convirtiendo al poseedor en un maldecido de la enfermedad y provocando un pavor inmenso en los que escuchaban de ella. Se consideraba que el quemar todas las posesiones del enfermo de tuberculosis era la única manera de erradicar dicha enfermedad. Una de las preguntas que usualmente suelen hacerse los enfermos de cáncer, cólera, tuberculosis o cualquier enfermedad actual es ¿por qué a mí? Siempre se consideraba que las enfermedades eran producto de la ira divina, un castigo divino, y que por ellas se sufría de diferentes formas. Se cree que la mente siempre traiciona al cuerpo. Como se consideraba que Freud era tan bello hablando, por eso se le dio cáncer de boca. Este capítulo trata sobre las diferentes concepciones que se han tenido sobre la causa o el origen de la enfermedad, específicamente de la tuberculosis, a lo largo de la historia. El argumento principal que nos brinda la autora y que explica a grandes rasgos cada visión de la enfermedad que se ha tenido es que tanto el mito de la tuberculosis como hoy el del cáncer sostienen que uno es responsable de su propia enfermedad. Esta afirmación podría resultar confusa en un primer momento, pero a medida que vayamos enlazando cada una de las formas en las que se explicaba el origen de la enfermedad, esta idea irá cobrando sentido. Podemos comenzar con los griegos, para quienes la enfermedad podía ser gratuita o merecida. Se trataba de alguna falta personal, alguna transgresión colectiva o crimen cometido por los ancestros. Obras tan famosas como la Ilíada o la Odisea representaban a la enfermedad como un castigo sobrenatural, alguna posesión demoníaca o la acción de agentes naturales. Aunque los griegos entendían el origen de la enfermedad de una forma más abierta, ya consideraban que podía deberse a la propia conducta. Con la llegada del cristianismo, la correspondencia entre una enfermedad y su víctima fue haciéndose más estrecha. La idea de la enfermedad como un castigo cedió su lugar a la de que una enfermedad podía ser un castigo particularmente apropiado y justo. Durante el siglo XIX, la idea de que la enfermedad concuerda con el carácter del paciente como el castigo con el pecador se modificó. Se empezó a pensar que la enfermedad es una expresión del carácter, un resultado de la voluntad. De esta manera, la presencia de la enfermedad significaba que la voluntad misma estaba enferma. En palabras de Susan, la enfermedad es la voluntad que habla por el cuerpo, un lenguaje que significa lo mental, una forma de expresión personal. En los albores de la era moderna, la expresividad del héroe equilibrado debe ser limitada. El comportamiento se define en función de su capacidad de ser excesivo. De esta manera, son los sentimientos extremos lo que constituyen la enfermedad en la edad moderna, lo que comúnmente llamamos pasiones, por lo que en este punto la expresividad resulta un criterio limitado. Poco después, en la actitud prerromántica, los sentimientos turbulentos serían vistos de manera mucho más positiva. A medida que los sentimientos excesivos se vuelven aceptables, dejan de ser denigrados comparándoselos con enfermedades temibles. Al contrario, la enfermedad se transforma en un vehículo de sentimientos excesivos. La tuberculosis pone de manifiesto un deseo intenso. Pese al individuo, la enfermedad traiciona lo que éste habría querido revelar. El contraste ya no se sitúa entre las pasiones moderadas y las excesivas, sino entre las ocultas y las que salen a relucir. La enfermedad revela deseos que el paciente probablemente ignoraba. Enfermedad y paciente se vuelven enigmas descifrables, y las pasiones ocultas son ahora las causas de la enfermedad.
Como hemos podido notar, en esta etapa romántica, la concepción del origen de la enfermedad cambia, y es totalmente opuesta a la concepción moderna de enfermedad. En este caso, la persona puede enfermar, no ya por un exceso de pasiones o sentimientos, sino más bien por la represión de estos mismos. Los primeros románticos trataban de ser superiores siendo los que más deseaban o los que más deseaban desear. No lograr este ideal de vitalidad y perfecta espontaneidad le convertía a uno en un candidato seguro a la tuberculosis. Ahora pasamos al romanticismo contemporáneo, que parte del principio inverso. Son los otros quienes desean ardientemente, y soy yo quien está exento de todo deseo. Como si se tratara de un juego, nuevamente se vuelve a la inexpresividad de los sentimientos. Se pueden hallar precursores de los románticos modernos faltos de sentimientos en la novela rusa decimonónica como Pechorín en Un héroe de nuestro tiempo, de Lermontov, o Stavrogin en Los endemoniados. Pero no por ello son menos héroes, inquietos, amargos, autodestructivos, atormentados por su propia insensibilidad. Incluso sus displicentes nietos, simplemente absorbidos en la contemplación de sí mismos, como Roquentin en La náusea de Sartre o Meursault en El extranjero de Camus, parecen desorientados por su incapacidad de sentimiento. El antihéroe pasivo, sin afectos, que domina la novela estadounidense de hoy, es un ser de rutina metódica o de libertinaje insensible, no autodestructivo, prudente, no humorado, ni impetuoso, ni cruel, sencillamente indiferente, candidato ideal, según el mito de hoy, al cáncer. Con las enfermedades modernas, antes la tuberculosis, hoy el cáncer, se empieza siempre por la idea romántica de que son expresión del carácter, y se termina afirmando que el carácter es lo que las causa, a falta de otra manera de expresarse. La pasión avanza hacia adentro, ataca y aniquila los recovecos celulares más profundos. El siguiente texto resulta importante para poder acentuar la postura de Susan con respecto a todo esto. Es el enfermo mismo quien crea la enfermedad, escribía Grodek. Él es la causa de su enfermedad, no hay por qué buscar otra. Grodek da una lista de las meras causas externas encabezadas por los bacilios, que son bacterias. Luego vienen los enfriamientos, los excesos de comida, de bebida, de trabajo, de cualquier otra cosa. Grodek sostiene que, en lugar de hacer frente a las causas reales internas, los médicos prefieren atacar las causas externas mediante la profilaxis, la desinfección, etc. Y ello solo por lo desagradable que es mirar dentro de sí. Después de esta y todas las consideraciones anteriores acerca de lo que produce o causa la enfermedad en los diferentes contextos o momentos históricos, Susan puntualiza lo siguiente, que vendría a ser una crítica sobre todos esos mitos o intentos por adjudicarle la responsabilidad absoluta a la persona que padece una enfermedad. Opiniones tan descabelladas y peligrosas no solo descargan sobre el paciente la responsabilidad del mal que le aqueja, sino que, además de impedirle comprender la gama de tratamientos posibles, lo apartan implícitamente de todo tratamiento. Por último, a modo de conclusión personal, considero al igual que Susan que centrarse exclusivamente en la persona atribuyéndole toda la responsabilidad sobre su enfermedad es sumamente peligroso, ya que si bien las personas tienen una responsabilidad sobre el cuidado de sí mismas y pueden mantener un buen estado de salud con prácticas como el ejercicio o una alimentación adecuada, entre muchas otras, la enfermedad es algo que va más allá de eso. En 1977, el modelo biopsicosocial afirmó que la salud y la enfermedad eran el resultado de la interacción al mismo nivel de factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que era necesario tenerlos en cuenta a la hora de considerar los determinantes de una enfermedad y su tratamiento. Desde este modelo,
También se definió a la persona como un ente global que enferma y sana en su conjunto, y que no puede ser entendida al dividirla en órganos y sistemas fisiológicos, deduciendo que estudiar el funcionamiento psicológico y social de la persona es tan importante como el análisis celular en los procesos de enfermedad. Así que al igual que solo considerar el factor biológico en el campo de la salud es erróneo, también me parece erróneo atribuirle solo causas psicológicas al proceso de enfermedad. Considero que se tienen que tomar en cuenta los tres factores antes mencionados, tanto el factor biológico como el factor psicológico y desde luego también el factor social.